Bienvenido hermano, bienvenida hermana a Miércoles de Perspectiva Bíblica. Es un gozo siempre poder estudiar la palabra del Señor. Nos reunimos los miércoles de manera virtual, ustedes y nosotros desde casa, para poder estudiar juntos la palabra de Dios. ¿Qué es lo que Dios tiene que decir respecto a cada circunstancia de nuestra vida? Viendo la vida bajo la perspectiva de Dios, bajo la perspectiva bíblica. Una vez más, bienvenidos, nos gusta. Estudio buenísimo, interesante, como siempre, de la palabra. Antes de comenzar a estudiar la palabra de Dios, yo le invito siempre que oremos por un momento. Vamos a decir juntos que queremos estar en la presencia de Dios. Tenemos sed de ti, Señor. Queremos estar en tu presencia. Quiero estar en tu presencia y poderte contemplar. Necesito estar contigo. Necesito adorar. Quiero estar en tu presencia y poderte contemplar. Necesito estar contigo. Necesito adorar. Dame de beber, Señor. Dame de beber de tu manantial. Dame de beber. Necesito más. Dame de beber de tu manantial. Dame de beber. Necesito más. Es muy sencillo, solo dígale: quiero estar en tu presencia. Quiero estar en tu presencia y poderte contemplar. Y poderte contemplar. Necesito estar contigo. Necesito estar contigo. Y necesito adorar. Necesito adorar. Dígalo de nuevo. Quiero estar en tu presencia y poderte contemplar. Necesito estar contigo. Necesito adorar. Dame de beber de tu manantial. Dame de beber. Necesito más. Dame de
queremos más de ti, Señor. Quiero más. Quiero más de tu espíritu, más de tu presencia. Quiero más de ti. Quiero más. Quiero más de tu espíritu, más de tu presencia. Quiero más de ti. Qué lindo es adorarte, Señor, en esta oportunidad, decirte que queremos más y más de ti. Y como queremos más de ti, queremos que nos muestres con tu palabra en esta oportunidad lo que tú tienes para nosotros. Que podamos abrir nuestros oídos, nuestro entendimiento, nuestro corazón, ser perceptivos a la palabra, ser obedientes a ella y ponerla luego en práctica. Gracias, Señor, por esta oportunidad. En el nombre de Jesús. Amén. Qué lindo es adorar al Señor, ¿verdad? ¿Cómo vamos con el desafío de este mes de junio? Ya lo estuvimos diciendo el domingo de manera presencial, cuando estábamos en la reunión en el Hotel Florencia. No fue, pues se la perdió. Nos gozamos, nos deleitamos, adoramos al Señor, recibimos su palabra, estamos juntos en comunión. Así que yo le invito a que en la próxima reunión usted déjese ir con nosotros y nos acompaña de manera presencial. Bien, desafío de junio está en Isaías 51, versículo 15. Isaías 51, 15, lo decimos juntos. 1, 2, 3. Porque yo, Jehová, que agito el mar y hago rugir sus ondas, soy Dios, cuyo nombre es Jehová de los ejércitos. Isaías 51. De nuevo, 1, 2, 3. Porque yo, Jehová, que agito el mar y hago rugir sus ondas, soy tu Dios, cuyo nombre es Jehová de los ejércitos. Y nosotros decimos amén. Ese es el Dios en quien nosotros confiamos. El domingo anterior, como le dije, estuvimos en la reunión presencial y estuvimos hablando sobre el encuentro de los personajes con las aguas de Dios, lo que producen las aguas de Dios cuando tenemos un encuentro con ellas. Vimos, en primer lugar, que en las aguas de Dios se desarrolla nuestra humildad y obediencia, y estuvimos hablando ampliamente sobre el encuentro que tuvo Naamán con las aguas de Dios, como aparte de recibir sanidad física, recibió sanidad espiritual, porque salvó su alma, se entregó al Señor, pero para eso tuvo que pasar por un proceso de humildad y de obediencia. También vimos que en las aguas de Dios hay sanidad, como lo vimos con ciego que el Señor lo mandó al estanque de Siloé a lavarse. Pues hoy quiero continuar con este estudio hasta donde el tiempo nos permita, y si logramos evacuarlo, pues bendito Dios, para que sigamos edificándonos con estos ejemplos de el encuentro con Dios en sus aguas. Pues como tercer punto tengo acá que en las aguas de Dios aprendemos a poner nuestra mirada y nuestra fe solo en Jesús. Yo le voy a pedir que me acompañe en la lectura de Mateo 14, 24 al 33. Mateo 14, 24 al 33. Si no lo tiene, escúchelo. Nuestro productor puede compartirlo en pantalla para usted. Dice la palabra del Señor. Y ya la barca estaba en medio del mar azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo, ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo, ven.
Y descendiendo Pedro de la barca andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzó a hundirse. Dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano y asió de él y le dijo: Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. Hay dos eventos que suceden aquí, podríamos decir simultáneamente. Jesús venía de hacer milagros, de predicar la palabra y manda a los discípulos adelante en la barca que crucen el lago y él los iba a encontrar al otro lado del lago. Pero dice aquí que a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos sobre el mar. Las vigilias estaban divididas, hermanos, por grupo de 3 horas. Primera vigilia de 6 de la tarde a 9 de la noche. El día terminaba oficialmente a las 6 de la tarde. Entonces, primera vigilia de la noche de 6 a 9. Segunda vigilia de 9 a 12, como lo manejaríamos nosotros en nuestro reloj, ¿verdad? Contemporáneo. Tercera vigilia de 12 a 3 de la mañana y la cuarta vigilia de 3 a 6 de la mañana, y a las 6 de la mañana daba comienzo el día. Recuerde que ellos no tenían ni relojes digitales ni de aguja, sino que se medían más o menos por este tipo de lapsos de tiempo en cuanto a la noche, vigilias. Desde que se ponía el sol, aproximadamente 6 de la tarde, hasta que salía el sol, aproximadamente 6 de la mañana, minutos más, minutos menos. Eso no es lo relevante. Lo relevante acá es que en la más espeso, digamos, de la noche, más o menos alrededor de las 3 de la mañana, el viento comienza a agitarse, las olas comienzan a levantarse y ellos comienzan a experimentar dificultades. Estamos tratando de ponerlo todo como, primero literalmente como está, para luego adaptarlo al contexto de nuestra vida. ¿Cuántas veces nosotros no estamos en paz y tranquilidad e inquietud? ¿Verdad? Y como dice el dicho, pues de las aguas mansas líbrame, Señor, porque cuando está todo manso, de repente todo puede ponerse turbulento, ¿verdad? Y entonces comienza aquello y agitarse la barca y las olas y comienzan ellos a tener temor. Y dice que Jesús se acercó sobre ellos, hacia ellos, mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron y dijeron: un fantasma. Por si usted creía que las historias de fantasmas son inventos de Hollywood, no, eso viene del tiempo muy antiguo, ¿verdad? Y ellos estaban creyendo ver un espíritu o un fantasma, depende de cómo se traduce la palabra al castellano. Tanto temor tenían, bueno, cualquiera de nosotros, ¿verdad? Imagínese ver una persona caminando sobre el agua, sería una experiencia bastante perturbadora, ¿no? Para cualquiera de nosotros. Bueno, pues ahí están los discípulos muertos de miedo. Cuando en eso él les habló diciendo, dice versículo 27, tengan ánimo, yo soy, no tengan miedo. Al reconocer la voz y ya al verle más de cerca vieron que era Jesús, ya empieza un poco a bajar el nerviosismo, ¿verdad? La tensión, el miedo, y don Pedro sobresalientemente dice: bueno, si eres tú, manda yo que vaya a ti sobre las aguas. Desafiante la pregunta de Pedro, ¿no? Probalo pues, vaya, que yo vaya. Pedro estaba poco interesado en probar realmente si Jesús era Jesús, porque perfectamente lo sabían, ya habían escuchado su voz y ya habían visto a lo lejos su silueta, que era él. Lo que Pedro quería era intentar caminar sobre el agua viendo que Jesús lo estaba haciendo. No sé en esencia cuál era el propósito de Pedro, si era presumir luego delante de sus compañeros discípulos, era un deseo sano y genuino de querer ser como Jesús en todo. Lo importante acá es que lanza esa pregunta como desafiante a Jesús: demostrame que tú sos y yo voy a ir. ¿Va? Está bien, pues le dice Jesús a Pedro, no me vas a ganar el valor, venite. Y Pedro, muy decidido, muy entusiasmado, yo no sé si había medido él el alcance de sus palabras o la petición que él estaba haciendo. El caso es que ni corto ni perezoso, como dicen, bajó de la barca y empezó a caminar. Versículo 30. Pero, al ver el fuerte viento, tuvo miedo.
y comenzando a hundirse dio voces diciendo, Señor, sálvame. Y aquí es donde yo quiero llamar nuestra atención, en el pero. Al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Mientras Pedro tenía puesta su mirada en Jesús, fijamente, pudo caminar. No dice la palabra qué distancia caminó, qué distancia se alejó de la barca, qué distancia estaba próximo a Jesús, pero dice que ya estaba caminando sobre el agua, hasta que se percata de lo que hay a su alrededor y empieza, hey, ¿qué es lo que está sucediendo? El viento seguía soplando, todavía no se había calmado la turbulencia, la tempestad, ¿sí? Los vientos siguen soplando y las olas siguen altas. Pero Pedro primero estaba enfocado en el Señor. Cuando ya cambia su panorama y empieza a darse cuenta de lo que tiene alrededor, es donde empieza a entrarle el miedo y la duda. Traslademos esto a nuestra vida espiritual. Mientras nosotros, hermanos, tengamos puesta nuestra vista única y exclusivamente en el Señor, no nos vamos a hundir en los problemas de esta vida. No nos van a azotar las tempestades fuertes de esta vida. Seguirán ahí los problemas. Me explico lo mejor que puedo. El viento seguía, las olas seguían. En nuestra vida los problemas pueden estar a nuestro alrededor. Y nosotros en este ministerio, en esta iglesia, no vendemos evangelio barato de éxito, como ya ha dicho varias veces nuestro pastor. Nosotros no predicamos un evangelio, venga Cristo y sus problemas se van a resolver, porque eso no es cierto. Los problemas van a estar siempre a nuestro alrededor, porque la palabra del Señor dice que estamos en el mundo, aunque no seamos del mundo. Y cuando ora al Padre por sus discípulos, les dice, no te ruego que los quites del mundo, solo te ruego que los apartes del mal. ¿Cuál es la diferencia entonces entre estar con Jesús, ver a Jesús y no estar en Él y enfocarse en lo que está a nuestro alrededor? Bien, si yo me enfoco en lugar de ver al Señor, en que ya viene fin de mes y tengo cuentas que pagar, me voy a agobiar. Si yo me enfoco en lugar de ver al Señor, que aquel me está haciendo, como quien dice, serruchando el piso en mi trabajo y que puedo perder mi trabajo por culpa de aquel, en lugar de ponerlo delante del Señor, me voy a afanar, me voy a estresar, me voy a poner nervioso, voy a tener miedo y me voy a hundir en las aguas de mis problemas. Entonces, poniéndolo todo en contexto espiritual, mantengamos nuestra mirada puesta en el Señor, el autor y consumador de la fe. Y esa estrategia del enemigo de bombardearnos, problemas por acá, problemas por allá, distractores por aquí y por allá, precisamente es para eso, para desviar nuestra mirada de donde debería de estar centrada. Inversamente proporcional, entre más tengamos nuestra mirada puesta en el Señor, menos concentrados estaremos en nuestros problemas alrededor. Entre más atención le prestemos a nuestras dificultades, problemas y distracciones, menos tendremos puesta nuestra mirada en el Señor. Mientras estemos centrados con toda nuestra atención sobre los problemas, Satanás nos está robando la bendición que tenemos en Cristo. Cada día nos hundiremos más y más en nuestros problemas. Y esto solo nos lleva a perder nuestra serenidad, nuestra paz mental, nuestro equilibrio emocional y nuestra salud espiritual. Y lo que tenemos que hacer entonces es, la tormenta seguirá probablemente a nuestro alrededor, aunque estemos asidos de la mano del Señor, porque dice aquí el versículo 31, y al momento Jesús extendió la mano y asió de él. Jesús nos lleva de la mano. Y aunque la tormenta siga, podemos tener paz en la tormenta. Puedes tener paz en la tormenta. Fe y esperanza cuando no puedas seguir. Y aun con tu mundo
hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos en paz, en medio de la tormenta. Puedes tener paz en la tormenta, fe y esperanza cuando no puedas seguir, ya con tu mundo hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos en paz, en medio de la tormenta. El Señor tiene el poder, sí, de calmar la tormenta, apaciguar los problemas, cesar el viento, disipar nubes oscuras. Pero más interesado que en eso, Él está interesado en que estemos asidos de su mano y que tengamos nuestra mirada puesta en Él. Dice que una vez que tuvo a Pedro asido de la mano, versículo 32, y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo, verdaderamente eres Hijo de Dios. Entonces, como dice este canto, aunque esté la tormenta allí, porque la promesa de Dios no es que va a disipar nuestras tormentas, la promesa de Dios es que tendremos paz en la tormenta, según dice Filipenses 4:7. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Mire lo que va a guardar: nuestro corazón y nuestro pensamiento en Cristo Jesús. Si nuestros pensamientos, insisto, están enfocados, ubicados en que el Señor está con nosotros y que estamos asidos de su mano, Él los va a guardar en completa paz. Yo no sé cuántos de nosotros tendremos alguna dificultad para dormir por las noches y no sé cuál sea el motivo de nuestra falta de sueño. Algunos puede ser por cuestión puramente química, ¿verdad? Otros puede ser porque simplemente su mente no deja de trabajar. Otros puede ser porque los problemas los tienen tan agobiados que se le ha quitado hasta el sueño, la paz, y en la noche empieza aquel bombardeo. Bueno, dice aquí la palabra que la paz de Dios que sobrepasa a todo entendimiento. No la podemos entender, no la podemos razonar, porque la paz de Dios no es como el mundo la da. Solo Dios puede darla así. Es la dar nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Muy bien, vamos avanzando muy bien. Como cuarto punto, porque ya habíamos visto 2 el domingo y el tercero lo vimos ahorita. ¿Qué más sucede en las aguas de Dios? Bueno, en las aguas de Dios nosotros podemos dar testimonio público de nuestra fe en Cristo. Y quiero referirme entonces específicamente al tema del bautismo. Acompáñenme por favor y leamos juntos Mateo 3, del 13 al 16. Mateo 3, del 13 al 16. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios, que descendía como paloma, y venía sobre él. Mucha gente se hace esta pregunta, tal vez nosotros mismos nos la hemos hecho en alguna ocasión. ¿Por qué Jesús fue bautizado? Si Jesús no tenía pecado. Vino a esta tierra, sí, habitó como hombre, pero al que no conoció pecado, dice la palabra, por nosotros se hizo pecado. Jesús no pecó en ningún momento. Entonces, ¿por qué tuvo que ser bautizado? Si el bautismo era para perdón de pecados, dice la Biblia, que el bautismo de Juan era para perdón de pecados. Bien, número 1, porque Jesús quería cumplir absolutamente todas las ordenanzas para
corroborar la palabra y toda la profecía que había sido dada sobre él. Jesús fue presentado al templo como todos los niños, incluso nosotros seguimos con esa buena costumbre y tradición. Jesús era llevado constantemente, tanto a las sinagogas como al templo, para su aprendizaje continuo dentro de la doctrina del Señor. Jesús entonces va hacia Juan y le dice: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia, toda la ley. De esa manera entonces Jesús está dándonos a nosotros un ejemplo de obediencia. Y si Jesús, que no tenía obligación alguna, o que no tenía pecados para ser redimidos, fue al bautismo, es para darnos el ejemplo a nosotros, y nosotros, ¿por qué no habríamos de hacerlo? Nosotros utilizamos el bautismo actualmente simplemente como testimonio, y esa es la otra parte que quería yo, el otro punto que quería enfatizar de por qué lo hizo Jesús. Obediencia a las leyes, darnos un ejemplo, y como testimonio a todos, ¿verdad? En nuestro caso, lo hacemos por testimonio. El bautismo, por obediencia y por testimonio. El bautismo no imparte ninguna salvación, no imparte gracia salvadora. No es el bautismo el que salva, es aceptar al Señor Jesucristo como Señor y Salvador, o pedirle que Él venga a nosotros. Entonces, ¿qué es lo que hace el bautismo? Nosotros a través del bautismo estamos dando testimonio público de que creemos en Cristo, de que somos muertos al pecado y que resucitamos en el Señor. Por eso está en dos etapas. El vocablo bautizado significa ser totalmente sumergido, no es aspersión, ¿verdad? No es que le rocíen agua a uno sobre la cabeza o nada más que le mojen la frente, le mojen la mollerita, sino inmersión total, totalmente sumergido. Así que cuando una persona se arrepiente de sus pecados y cree que Jesús murió por ella, esta persona, por obediencia, debería bautizarse delante de cuantos testigos pudiera para dar testimonio, sumergiéndose totalmente dentro del agua. Dicho sea de paso, si usted no ha tomado el paso de obediencia del bautismo, puede comunicarse con nuestro pastor y próximamente, lo más pronto posible, estaríamos programando bautismos para que usted pueda dar este gran paso de fe y de testimonio público. ¿Qué representa entonces el bautismo en agua como acto de obediencia? Número 1, representa morir al pecado y al mundo. Cuando usted es sumergido, cuando somos sumergidos en el agua, estamos simbolizando la muerte de Cristo y en nuestro caso la muerte al pecado. Luego, cuando ya nuestro pecado está enterrado, estamos simbólicamente hablando, ¿verdad? Y nos emergen del agua, significa nuestra resurrección, tanto a la nueva vida en Cristo, como nuestra resurrección en el día postrero cuando el Señor venga. Así que cuando nos levantamos de las aguas bautismales, estamos demostrando y declarando que tenemos una nueva vida en Cristo y que somos nuevas criaturas delante de Él y que todas las cosas viejas pasaron y aquí todas serán hechas nuevas. Amén. Así también vosotros, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro, dice Romanos 11. Voy a leer desde el 8. Y si morimos con Cristo, Romanos 6, 8 al 11. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñoreará más de Él, porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Me quedo otra vez con el 11. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así que Jesús nos da el ejemplo al sumergirse en las aguas del bautismo de obediencia, de testimonio y de morir al pecado y a una resurrección en
Cristo Jesús una nueva vida. Muy bien. Siguiente. ¿Qué sucede en las aguas de Dios? Bueno, el mejor ejemplo es Jesús mismo. Jesús se declara a sí mismo como el agua viva. Acompáñenme por favor a leer el Evangelio de Juan, Juan capítulo 4. Vamos a leer del versículo 10 en adelante. Versículo 10, Juan 4:10. Respondió Jesús y le dijo: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo: Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla. Nos vamos a poner en contexto. Jesús está pasando por la región de Samaria, no del agrado de los judíos, no les gustaba pasar por el área de Samaria. Siempre tenían conflicto con los samaritanos y los judíos. Así que los discípulos fueron a buscar alimento y el Señor se quedó en el pozo. Estaba esta mujer sacando agua para su casa. Estos pozos, hermanos, los había construido Jacob. Recuerde usted que Jacob anduvo con sus ganados cuando Dios empieza a prosperarle y empieza a tener ganados y siervos y siervas y mucho poder material. Y él tenía que estar cavando pozos permanentemente para buscar el agua para alimentar sus ganados, porque todavía él no estaba en la tierra que Dios había prometido primero a Abraham, a Isaac y posteriormente a él, sino que andaba nómada. Entonces él cavó ciertos pozos y uno de ellos era aquí en esta zona de Samaria. Era importante para los samaritanos, por supuesto, porque les proveía de agua para saciar su sed, para cubrir sus necesidades, su higiene, etcétera, etcétera, pero también el trasfondo de que lo había cavado su padre Jacob, como ellos lo llamaban. Así que tenían, por decirlo, una especie de patrimonio cultural ahí, ese pozo cavado por Jacob. Entonces llega Jesús y le dice a la mujer: dame de beber. Cuando la mujer escucha las palabras de Jesús y sabe que él es judío, empieza el choque cultural y le dice: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí, que soy samaritana, agua para beber? Ya pone ella una barrera cultural, ¿verdad? O sea, ¿con qué derecho me estás hablando? Si tú eres judío, yo soy samaritano y ustedes nos desprecian a nosotros. Estás aquí en mi pozo, en mi pueblo, en mi ciudad, y me estás pidiendo agua a mí. Y Jesús le contesta en el versículo 10, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Y la mujer empieza con su argumento literal, con su argumento pobre, dijera yo, escaso de sabiduría, enfocándose solamente en la necesidad física. La mujer le dijo en el versículo 11, Señor, tú no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo, ¿de dónde pues tienes el agua viva? Por supuesto, no había entendido ella la referencia que estaba haciendo el Señor. Y quiero traer esto a nuestra vida. Una vez más, como lo mencionamos en el ejemplo número 3, ¿cuántas veces nosotros no estamos solo tratando de suplir nuestra necesidad física? Hermanos, y es válido. Nosotros estamos puestos en esta vida para ser mayordomos de las cosas que el Señor nos ha dado. Nuestro tiempo, nuestros recursos, nuestros talentos, nuestras familias, nuestras finanzas, nuestro trabajo, nuestra salud, etc.
Mientras estemos en este mundo tenemos que ser buenos mayordomos porque también así damos buen testimonio de que somos hijos de Dios. El buen mayordomo significa buen testimonio. El mal mayordomo, miren ¿verdad? Dice que es cristiano y miren cómo vive, cómo se trata a sí mismo, cómo se comporta, cómo se hace daño a su cuerpo, cómo no se cuida, etcétera, etcétera. También es parte de nuestro testimonio. Sí, es válido tener cuanto logro académico yo pueda. Sí es válido tener cuanto éxito terrenal yo pueda, escalar posiciones en mi trabajo, cumplir sueños académicos, tener una buena casa, tener un buen vehículo, tener una salud estable y valga la redundancia, saludable, ser saludable, estar saludable, poner a nuestros hijos en una buena institución, buscar aprender otro idioma, etcétera, etcétera, etcétera. Todo lo que tenga que ver con nuestro éxito terrenal está bien, pero no lo convirtamos en nuestra meta, en nuestro fin, porque ese no lo es. Dice la palabra que viviremos 70, 80, los más robustos, algunos pasan esa barrera, llegarán a 90, tal vez en buen estado de salud, otros muy deteriorados, pero este cuerpo es perecedero, esta vida es pasajera. Debemos de poner nuestra mirada y nuestra vista en la eternidad, en la vida eterna. Entonces, no hagamos tesoros en la tierra donde el orín y la polilla corrompen. Hagámoslo en el cielo donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde los ladrones no minan y hurtan. La mujer samaritana dice, ¿de dónde pues tienes el agua viva? ¿Cómo la vas a sacar? No tienes con qué, no tienes cómo. A veces decimos, ¿cómo voy a resolver los pagos de este mes? A veces decimos, ¿cómo voy a salir de esta situación, de este problema en que me metieron o me metí yo solo? ¿Cómo voy a...? ¿Sí? Enfocándonos en lo material. Pongamos nuestra vista en las cosas de Dios, en las cosas espirituales. Y sale con una pregunta, versículo 12. ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Y aparte, como le dije, del choque cultural, del choque político, ya le saca a ella lo que puede de sus logros, de sus orgullos. ¿Qué tienes tú? Yo tengo este pozo. A nosotros nos dio Jacob este pozo. ¿Eres tú mayor que Jacob? Sí. Vamos hilvanando la idea. Ella quiere decirle a Jesús, yo tengo esto, yo logré esto es nuestro. ¿Tú qué me vas a dar? ¿Acaso eres tú mayor? Insisto, está tratando de poner sus logros personales o colectivos sobre la parte espiritual. Tengamos mucho cuidado y darle a cada cosa el lugar que merece, porque eso podría llegar a convertirse en nuestros dioses. A lo que toma el primer lugar, podría llegar a convertirse en nuestro Dios. Viendo el versículo 13, respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Todavía la mujer, Señor, dame de esa agua para que yo no tenga sed y no venga aquí a sacarla. Así que la mujer samaritana sí tenía una doble sed. Estamos de acuerdo, tenía su sed física, ya que todos los días iba a buscar agua al pozo para ella, para su familia, para sus animales, etc. Pero tenía una sed más profunda, que era la sed espiritual. Necesitaba el encuentro con Jesús y aceptar a Jesús como su Señor y Salvador para que su sed espiritual fuese saciada. Jesús le dio a conocer que Él era el único que podía saciar su sed espiritual, que Él era más que Jacob, que Él era más que Moisés, que Él era más que Abraham, que Él era más que cualquier profeta. Es Jesús el agua viva.
lo siento, me acabo de acordar. Cristo es la peña de Oreb que está brotando, agua de vida saludable para ti. Cristo es la peña de Oreb que está brotando, agua de vida saludable para ti. Ven a tomar la que más dulce que la miel, refresca el alma, refresca todo tu ser. Cristo es la peña de Oreb que está brotando, agua de vida saludable para ti. Y eso es lo que el Señor le estaba diciendo a la samaritana en aquel entonces, y eso es lo que nos dice Él ahora. Hermanos, el mundo, la humanidad de su creación siempre ha tenido la necesidad de un encuentro con su Creador. La relación que tenía Adán y Eva con Dios el Creador era tan linda, tan estrecha, que conversaban juntos, dice en el jardín del Edén, paseaban juntos, la presencia de Dios estaba ahí, siempre con ellos, y tenía comunión. Cuando el hombre peca, cuando el hombre y la mujer pecan, se rompe esa comunión, pero Dios siempre ha estado interesado en restablecer esa comunión, y llegará el día cuando tendremos de nuevo esa comunión estando eternamente con el Padre. Por eso envió a su Hijo por nosotros, para que a través de su sacrificio en la cruz podamos tener nosotros redención de pecados, porque el pecado es la barrera que no nos permite estar en comunión permanente con el Padre. Y eso es lo que Jesús, el mensaje que Jesús le está transmitiendo a la samaritana y el que nos está diciendo a nosotros. Yo soy el agua viva. Él es el único que puede saciar nuestra sed. Dejemos de buscar en otras fuentes que no sacian la sed. Eso es como cuando usted tiene sed física, cuando yo tengo sed física y quiero tomarme X o Y bebida, ya sea energizante, saborizada, de cola, carbonatada, etc., queriendo yo saciar mi sed. Nada va a saciar mi sed física que no sea el agua, pura y natural. En lo espiritual, nada ni nadie va a saciar mi sed de Dios. Hay un canto que dice que hay un vacío que solo tiene la forma de Dios, y nadie puede llenar ese vacío sino solamente Dios. Entonces, Jesús es el agua viva, el único que puede saciar nuestra sed. Aunque nosotros querramos cavar pozos acá, pozos allá, aunque querramos buscar otras fuentes de agua, la gente busca otros dioses, llámese trabajo, llámese éxitos, llámese reconocimientos, llámese relaciones, como usted quiera llamarle, tratando de llenar ese vacío, esa sed espiritual que solamente Jesús puede saciar. Dice el Salmo 115, versículo del 1 al 8. No a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre a tu nombre da gloria, por tu misericordia, por tu verdad. ¿Por qué han de decir las gentes, ¿dónde está ahora Dios? Nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho. Los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca, mas no hablan, tienen ojos, mas no ven, orejas, mas no oyen, narices, mas no huelen. Manos tienen, mas no palpan, tienen pies, mas no andan. No hablan con su garganta, semejantes a ellos son los que los hacen y cualquiera que confía en ellos. Tal vez en nuestra actualidad no vemos tanto la idolatría física como se veía en estos entonces, ¿verdad? Becerros de oro, esculturas, aunque sí se ve, pero puede ser que los dioses de este siglo tengan otra forma menos física, más abstracta. El hombre recurre a toda clase de religiones, pensamientos filosóficos, maneras de creer, prácticas de meditación, etcétera, etcétera,
a manera de tratar de encontrar paz y de calmar esa sed intensa espiritualmente con la que cuenta. También el hombre puede buscar otros elementos como alcohol, drogas o cualquier otra cosa que lo aleje momentáneamente de la realidad, y cuando vuelva a su realidad se da cuenta que su sed es igual o mayor y que solamente puede ser saciada con Cristo Jesús. Así que el único que puede saciar la sed espiritual de la humanidad se llama Jesucristo. Dice Juan capítulo 7, versículo 37. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Así que ya no solamente hemos sido saciados nuestra sed con Cristo Jesús cuando lo hemos recibido, sino que ya en nosotros esa fuente de agua viva está y rebosa y podemos compartir con otros que Él es el agua viva. Yo quiero aprovechar en este momento este paréntesis para extender una invitación a aquellos que aún no han recibido el agua viva. El Señor Jesús es el único que puede saciar su sed espiritual. No habrá cosa, ni persona, ni filosofía en este mundo que pueda usted tomar en lugar del agua viva, del agua eterna, que es Cristo Jesús. Así que yo le invito a que entregue su corazón al Señor y que le diga: Señor, sacia mi sed con tu agua viva. A manera de resumen, algunos beneficios del agua en la parte física, si queremos ponerlo como contexto espiritual. Beneficio número 1, el agua purifica, ¿sí? Y eso está plasmado en Números 19:9. Entonces un hombre que esté limpio juntará las cenizas de la novilla y las depositará fuera del campamento en un lugar limpio. Y la congregación de los hijos de Israel las guardará para el agua para la impureza. Es agua para purificar del pecado. Así que tenían ellos agua mezclada con ceniza de los sacrificios, y eso es lo que utilizaban para purificar. Cualquier utensilio que estuviera impuro o cualquier persona que necesitara lavarse de su impureza lo hacía con esta agua y quedaba purificado. Solo Jesús puede purificarnos de todos nuestros pecados. Yo no tengo idea de sus pecados, sé los míos y son muy negros, y solo el agua pura que es Cristo Jesús puede purificarme de ellos. Otro beneficio del agua es que el agua calma nuestra sed, y al calmar nuestra sed tenemos paz. Juan 4:13 dice: respondiendo Jesús, hablando otra vez con el encuentro de la samaritana: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Mire cómo dice, agua que salta. Yo no sé si usted ha ido a qué sé yo, esas pozas o esas cascadas. Mira aquellas grandes caídas de agua, como cae, está fluyendo aquella agua, se ve tan fresca, tan cristalina, y qué rico, ¿verdad? Se siente estar ahí. O usted tiene un vaso y está sirviendo agua y si no para de servir, aquello va a rebosar, ¿verdad? Bueno, pues esa es la idea que está dando el Señor aquí, aquella cosa tan cristalina, tan pura, y sigue rebalsando, y fuente de agua viva. Eso es Jesús para nosotros. Y al tener paz, hermanos, con Dios, por medio de su agua viva, tendremos paz con todos los que están a nuestro alrededor. Y eso nos lo dice Romanos 5:1. Y ese versículo lo sabemos de memoria, ¿sí? Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo.
Busquemos entonces la paz con Dios a través de su Hijo Jesucristo, de la fe en el Señor. Tomémonos de la mano del Señor. Miremos a Jesús en medio de nuestras tormentas. Bebamos del agua de vida, que es Jesucristo, para saciar nuestra sed. Y de esa manera no tendremos sed jamás. Yo quiero de nuevo que entone conmigo ese canto que cantamos el domingo, ¿se acuerdan? Y le pidamos al Señor que nos dé de su agua. Dame de beber de tu agua, Señor. Ya no quiero tener sed jamás. Dame de beber, necesito más. Ya no quiero tener sed jamás. Dame agua viva, llena hoy mi sed. Ven y sáciame con tu verdad. Quiero beber del agua de vida eterna. Dame de beber de tu agua, Señor. Ya no quiero tener sed jamás. Dame de beber, necesito más. Ya no quiero tener sed jamás. Dame agua viva, llena hoy mi sed. Ven y sáciame con tu verdad. Quiero tener del agua de vida eterna. Dame agua viva, dame agua viva, llena hoy mi ser. Ven y sáciame con tu verdad. Yo quiero beber del agua de vida eterna. Quiero beber del agua de vida eterna. Gracias, Jesús, por tu palabra. En ella tú nos muestras que si nuestra mirada está puesta en ti, Señor, aunque tormentas estén a nuestro alrededor, tú nos tendrás asidos de tu mano y tendremos paz en medio de la tormenta. También tú nos muestras que tú eres el agua de vida eterna. Y el que bebe de ti no solamente saciará su sed, sino que de su interior brotarán ríos de agua viva y no tendrá sed jamás, y podrá compartir de esa agua de vida con cada persona que está a su alrededor. Y eso es lo que queremos pedirte, Señor, en esta oportunidad. El que tiene sed, que venga a ti, Señor, y beba de tu agua. Y el que ya ha bebido, que comparta
des agua de vida con cada persona que está a su alrededor. Señor, que podamos llevar esa agua. Aquí está Jesús, aquí está Jesús. Vengan a beber todos los sedientos. Que podamos repetir ese pasaje que tú dijiste: venid a mí todos los trabajados y cansados, que yo os haré descansar. Todos aquellos que están sedientos de andar por el desierto de esta vida, Señor, que se acercan a ti y beban. Y que nosotros seamos esos recipientes, esas cantimploras, esos termos llenos de agua que está rebosando, Señor, para poder llevar tu palabra y saciar la sed de este mundo. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, siempre es el deseo de mi corazón que esta palabra haya sido edificación para su vida, así como lo ha sido para este siervo suyo mientras lo estábamos preparando. Que el Señor hable cada vez a nuestro corazón y que no solo nos quedemos con la bendición de recibir, sino que podamos también dar palabra fresca a aquellas personas que lo necesitan. Le comparto en un minuto los recursos que tendremos para esta semana. El día viernes a las 8 de la noche tenemos nuestro GCD de matrimonios. Estamos todavía compartiendo el libro de las 4 estaciones del matrimonio. Hemos identificado 4 estaciones: primavera, verano, otoño, invierno, y la estamos aplicando a nuestra vida matrimonial. Yo le invito, amadas parejas que todavía no pertenecen al GCD de matrimonios, que se comunique con nuestro pastor y le va a proporcionar el enlace de Zoom para que este viernes a las 8 usted nos acompañe. El sábado a las 3 de la tarde están los Igle Kids Intimitos. Si usted necesita el enlace para sus hijos, edades pues abiertas desde 3, 4, 5 años hasta, 12, 13, cuando ya no se creen más niños, pueden recibir de la palabra del Señor también en un lenguaje adaptado para ellos. Puede comunicarse con nuestro pastor o con la pastora Norita para que ellos les proporcionen el enlace de Zoom. Y el próximo domingo, este domingo, nuestra reunión será virtual, todavía iglesia en casa. Ya posteriormente estaremos dando el siguiente paso donde semanalmente podremos reunirnos cada domingo, pero todavía este domingo será iglesia en casa. Yo deseo que la paz de Dios, que sobrepase todo entendimiento, guarde su corazón y sus pensamientos en Cristo Jesús, y que podamos esta semana, lo que resta de esta semana, compartir el agua viva que es Cristo. Dios le bendiga.